conducimos hasta el corazón de Sierra Morena para conocer Jerez de los Caballeros, un pueblo conocido ya en época fenicia como Ceret. El mapa urbanístico de este municipio, repleto de calles empinadas y casas blancas, se empieza a configurar con la entrada de las tropas leonesas en la ciudad y se expande después gracias a la Orden del Temple, que fortifica la antigua alcazaba árabe existente en la ciudad y construye las murallas de las que hoy se conservan fragmentos. Hemos subido a conocer el impresionante castillo de Jerez de los Caballeros y para conocer su interesante historia templaria hemos contactado con Pepe Márquez Franco, que es profesor de historia y que seguro que nos puede empezar a dar unas pistas de por qué se construye, se eleva aquí esta fortaleza. La fortaleza tiene un origen árabe, pero se conoce más por la época y adquiere más importancia en la época en la que la ocupan los caballeros templarios. Los caballeros templarios consolidan esta fortaleza conquistada a los árabes y consolidan también la frontera del reino de León en el sur de sus posesiones. Quizás de los hechos más importantes que se han desarrollado en este castillo sea la muerte de todos los caballeros templarios en la Torre Sangrienta que tendríamos aquí frente a nosotros y que desde entonces, por esa cantidad de sangre que se derramó, adquirió ese nombre. Una vez que los caballeros templarios desaparecen como orden, lo cede el rey de León a la Orden de Santiago. La Orden de Santiago es muy importante en Jerez porque consolida todo el orden defensivo de la ciudad construyendo las murallas y también configura todo el orden urbano que hay dentro de la ciudad. Vamos a hablar ahora de las iglesias, ya que este pueblo es además conocido por la cantidad de ermitas, monasterios e iglesias. Quizás una de las más conocidas, sin duda, es la de su patrón, la de San Bartolomé. La iglesia de San Bartolomé pues se configura en principio como una iglesia fortaleza. Lo más interesante sería su decoración de azulejería y también la distribución de los cuerpos de la iglesia, que es similar en proporciones al de la Giralda de Sevilla. Y también podríamos hablar de la fachada poniente, que es una fachada de las llamadas fachadas retablo, que quizás sea de las más importantes que se puedan estudiar en el barroco extremeño. Además podemos comentar sobre otra iglesia importante, que es la iglesia que se encuentra justo delante de la Plaza España. Es la iglesia de San Miguel y también destaca por su excepcional torre barroca. Bueno, en principio esta iglesia estuvo dedicada a Santiago, puesto que fue la Orden de Santiago la que le construyó sobre otras que había anteriormente. Y después pasó a denominarse de San Miguel y se construyó la torre en el siglo XVIII. A destacar como elemento importante arquitectónico la fachada sur, que es una fachada de mármol neoclásica y que se mandó construir en Estremoz, en Portugal, que es donde hay unas canteras muy famosas de mármol que se están explotando desde el tiempo de los romanos. La iglesia de Santa María de la Encarnación, muy cercana al castillo, también tiene su importancia, ya que tiene una base visigoda. Sí, en unas obras que se hacen en la iglesia de Santa María aparece una columna votiva en la que se consagra la iglesia a Santa María de la Encarnación. Corresponde a la era, está escrita en términos antiguos, pero correspondiente al año 586 nuestro después de Cristo. No es igual que el resto, puesto que tiene planta basilical y la torre no llegó a terminarse del todo y está rematada por una especie de cúpula en su cuarto tramo. Ya para finalizar podemos hablar de un par de personajes famosos, importantes en Jerez, que fueron dos conquistadores, cada uno de ellos de cosas diferentes, ¿no? El Pacífico y la Florida. Exacto. Tendríamos a Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa nació aquí en Jerez de los Caballeros en el año 1475 y fue el descubridor del Océano Pacífico, como todos sabemos. Y Hernando de Soto fue el adelantado de la Florida, fue también gobernador de Cuba, fue cuñado, curiosamente, de Vasco Núñez de Balboa, pero nació 25 años después. Pepe, pues muchísimas gracias por este repaso histórico que nos permite conocer cada una de las etapas que ha vivido esta ciudad. Gracias. A vosotros. Una de las puertas de entrada a la ciudad antigua que todavía se conserva es la Puerta de la Villa, que fue reconstruida en el siglo XVII utilizando un arco de punto de granito.